Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, compañera presidenta. A mí me parece importante plantearle... Gracias, compañera presidenta. A mí me parece importante replantear el debate de esta ley, que no es cualquier ley. Parece que nos estamos olvidando del valor fundamental y el espíritu del constituyente. Este es un cambio democrático, participativo, de una institucionalidad que tiene que responder a un nuevo modelo de Estado. Y ese modelo de Estado es un modelo planificador, pero no aquel que ciertas recetas lo plantearon como la planificación para el desarrollo o desarrollarnos planificando como se planteaba en ese viejo modelo de Estado. Por eso creo importante decirle al pueblo ecuatoriano que esta es la institucionalidad que ha de legitimar el estado del buen vivir. Y por eso creo que hay que darle la importancia a este debate y creo que la comisión tiene que asumir con responsabilidad y recoger algunos temas que se están planteando en este debate. Y cuando nos planteamos en el proceso constituyente cómo este Estado planificador asume la perspectiva para efectivizar el estado del buen vivir, no es otra cosa que, por ejemplo, decirles que ese modelo de desarrollo que llamamos buen vivir tiene que garantizarnos que ese sistema económico que hablamos de social y solidario sea en igualdad de condiciones y sin discriminación. Que, por ejemplo, el acceso a la justicia sea sin barreras. Que cuando hablamos que la niñez y la adolescencia tiene que garantizarse, el acceso para la escuela sea la garantía del Estado planificador. Y el artículo 278 de la Constitución de la República claramente nos dice que para conseguir el buen vivir, a las personas, a las colectividades y a sus diversas formas de organización le corresponde, numeral 1, participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y en la planificación del desarrollo nacional y local y su ejecución y control del cumplimiento de planes de desarrollo en todos sus niveles. Esa tiene que ser la esencia de esta puesta en marcha de esta nueva institucionalidad. Por eso, permítanme decirles que los consejos de igualdad no es que ejercen una rectoría de la política pública a nivel de ministerio o, por el contrario, a nivel de subsecretarías o de coordinaciones. Creo que el tema de los consejos de la igualdad va mucho más allá. Diego Vintimilla nos planteaba un debate importante que creo que algunos no lo pusimos atención. Y en ese marco, los consejos nacionales para la igualdad están llamados a combatir aquello que las organizaciones sociales, que no fue dádiva de nadie, sino de una lucha histórica de las organizaciones de niñez, de las organizaciones de mujeres, de los pueblos y de las nacionalidades, que en la Constitución de Montecristi se recogieron. Entonces, hay que establecer esas políticas que eliminen esas desigualdades.
Cuando hablamos de la defensa del derecho constitucional, para quienes bajo este principio de defender el espíritu del constituyente, decimos que cuando el trabajo se garantice en igualdad de condiciones y a igual trabajo, igual remuneración, hablamos de eliminar esas brechas. Y esta institucionalidad tiene que apuntar a garantizar también esos principios. Por eso, el rol, las atribuciones de los consejos de igualdad no son menores. Es la esencia mismo de la participación democrática de la sociedad civil organizada y también de aquellos otros sectores que se autodenominan como tal. Por eso no hay que molestarse, y Alexandra Ocles nos decía el tema de la sociedad civil entendida como bajo procesos de niveles organizativos y de participación. Y por eso insisto que esta tarea de los consejos no es cualquier cosa. Debemos recoger las experiencias y sí, por supuesto, nos preocupa que la norma quede con vacíos legales cuando derogamos bajo un principio fundamental lo que ha sido, con todos sus errores, pero también con sus aciertos y aquello que significó para niñez y adolescencia la restitución en territorios alejados de los derechos de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y ahí hay una ambigüedad que en la propuesta normativa nos deja preocupación. Al derogar los artículos 200 al 204, no sabemos cuál es la institucionalidad y bajo qué mecanismo se establece ese principio de no discriminación y de progresividad de derechos. Pero también creo que hay que recoger esas experiencias, y yo aquí comparto lo expuesto por el asambleísta Richard Calderón. Si hubo una experiencia que tuvo eficacia erradicando, fue lo puesto en marcha en su entonces como alcalde Richard Calderón. Y no es cualquier municipio, es la posibilidad de que en la práctica hagamos efectivos y garanticemos los derechos, ya no solo de niñez y adolescencia, sino que extendamos, como es la propuesta, tanto en la Constitución como en el COTAC, y que en esta norma tiene que desarrollarse. Por eso quiero plantear dos observaciones puntuales y las demás le haré llegar a la comisión. Cuando hablamos en las atribuciones de los consejos, en el numeral 1 y 2, por supuesto que se dice que formularán, transversalizarán, observarán y harán seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad. Pero yo quiero plantear que sea en coordinación con las entidades rectoras, ejecutoras y con los organismos especializados en la prevención, en la protección y restitución de derechos en todos los niveles de gobierno. No queremos que desde un sector nos den resolviendo en el otro territorio. Las experiencias, insisto, que las hemos tenido, hay que mejorarlas, y creo que de eso se trata la puesta en marcha de la ley de los consejos de igualdad. Quiero, además, compañera Zobeida, plantear que en el numeral 2, cuando se habla de formular observaciones y recomendaciones al Estado y al sector privado para que a través de organismos estatales competentes se dé el cumplimiento de obligaciones, se hable del tema del respeto a los derechos humanos. Diego Vintimilla nos decía también, ahí hay que plantearnos qué pasa con la vulneración de los derechos desde el tema de la perspectiva de género. Y claro, otros sectores nos dirán desde la perspectiva de los derechos colectivos. Por lo tanto, yo insisto que creo que eso tiene que consagrarse enmarcado dentro de lo que establece la Constitución y además de los organismos internacionales. Quiero insistir igualmente en el numeral 5. Sí, se establecen con claridad cuáles y cómo estarán constituidos e integrados estos consejos, pero me parece que hay que desarrollarlos. El tema de género no puede invisibilizar la lucha histórica de las mujeres, de aquellos que se autodenominan con otras opciones sexuales, pero también reconocer
aquellas luchas que demandan la inclusión en esta norma. Tiene un minuto, Concuerdo asambleísta. con lo planteado con el... Gracias, señora presidenta. Concluyo en ese 1 minuto. Por lo tanto, me parece que hay que desarrollar lo establecido en esta integración y, por lo tanto, nos permitirá reconocer, insisto, esa lucha histórica. Y sobre el tema de cómo los consejos para la igualdad, que desde esa perspectiva y derogando lo establecido en el Código de la Niñez, yo creo que ahí estamos eliminando algunas responsabilidades que algunos gobiernos locales han asumido al financiar la construcción, el desarrollo, la implementación de los consejos cantonales de niñez y adolescencia, que, insisto, tienen que ser y convertirse de acuerdo a lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Esos sistemas nos garantizan tener eficacia en el territorio. Esos sistemas nos van a permitir que no solo la niña, el adolescente, sino las mujeres, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y aquellos migrantes que retornan a su territorio puedan efectivamente encontrar en esta institucionalidad la garantía de sus derechos. Este es el paradigma histórico de poner en marcha la Constitución de la República en la Ley de Consejos de Igualdad e insistir en el artículo 10. No puede haber un sistema que no tenga una coordinación en cada uno de los niveles de gobierno y con las entidades. Es decir, una institucionalidad flotante. No, yo creo que, si bien es cierto, felicitar el trabajo de la comisión, se han recogido elementos importantes. Ya se terminó el tiempo, pero creo, asambleísta. concluyo, señora presidenta, insisto en que la comisión le debe entregar a todos esos grupos que fueron vulnerados por los estados, por la sociedad capitalista. Este es el instrumento y el momento histórico de entregarles Gracias, lo que han asambleísta. demandado. Gracias.